Buenos días, soy Fátima Contreras, doctoranda de la Universidad de Sevilla. Esta presentación versa sobre la representación del cuerpo femenino en la obra autobiográfica Persépolis, de la escritora y directora de cine iraní Marjane Satrapi. Su creación literaria narra los efectos de la crisis política sobre la mujer iraní tras la revolución de 1979. El esquema de violencia propuesto por Johan Galtung ha permitido conocer y delimitar las tácticas de dominación impuestas por el régimen islamista organizado en tres bloques: la violencia directa, estructural y cultural. En esta labor se tratan cuestiones específicas como la sexualidad femenina, la situación de la mujer en el espacio público y la hegemonía masculina. Persépolis se presenta en 4 tomos, publicados entre 2000 y 2003, impresos en blanco y negro. Destaca de inmediato su diseño simplificado que da prioridad a la narración antes que a la estética. Cada volumen es de carácter autobiográfico e histórico, donde Satrapi desarrolla su trayectoria vital desde su niñez hasta su madurez cuando se instala definitivamente en Francia. Con su característico sentido del humor, describe los fallos de la sociedad occidental y la regresión de los derechos humanos en su país natal. Asimismo, nos narra sus memorias para preservar la historia de su familia y recordar todas las vidas perdidas. A lo largo de su obra, Satrapi se esfuerza en plasmar los cambios sociales y jurídicos que diferencian su generación y la de sus padres y su abuela, es decir, antes y después de la Revolución Islámica de 1979. Los bombardeos, las desapariciones y los fusilamientos eran la realidad diaria de los ciudadanos iraníes. Como Satrapi menciona en su obra, a menudo tenían tantas ganas de ser felices que olvidaban que no eran libres. La tragedia vivida durante aquellos años de guerra y revolución hacen casi imposible preservar la inocencia de la infancia, y de este modo cada individuo construía su identidad en base al trauma del conflicto vivido, como reflejan los relatos narrados por las figuras de esta historia. Tras abordar brevemente la biografía de Satrapi, estudiaremos cómo las iraníes son oprimidas por las medidas del nuevo régimen islamista, aplicando los 3 tipos de violencia de Galtung. En primer lugar, encontramos la violencia directa, definida por Johan Galtung como cualquier comportamiento que pueda amenazar o perjudicar la vida. Este tipo de violencia afecta las necesidades básicas de supervivencia, de bienestar, de identidad y de libertad. Uno de los aspectos que caracterizaba el gobierno de Jomeini era la absoluta oposición a la cultura occidental, dado que corrompía la religión islámica. Por ello, el gobierno prohibió cualquier influencia del exterior, como la música, el cine, el arte y la moda occidental femenina. De la misma forma, fue prohibido el alcohol, las drogas y los juegos de azar, como dictaba la Sharia. A pesar del peligro y las duras represalias por parte del gobierno, Marjane nos muestra cómo los iraníes continuaban disfrutando de fiestas clandestinas con alcohol, tabacos y minifaldas. Durante una de sus reuniones, la policía entró en una de las fiestas clandestinas. Ante esta situación, los jóvenes se escondieron y huyeron por los tejados, pero al intentar escapar, uno de los chicos cayó desde la azotea. En esta ilustración observamos la escena donde los policías volvieron al piso junto a las demás chicas y uno de ellos las insultó. Este ejemplo de violencia verbal ejemplifica la dureza del régimen contra las mujeres que rechazaban las nuevas leyes, como el uso obligatorio del chador o velo. Estas represalias eran visibles en las actividades diarias de las ciudadanas. Dayyaban, al igual que Satrapi, describe en su obra la opresión que sufrían las mujeres iraníes durante la época postrevolucionaria, cuando una mujer sin velo era castigada hasta con 74 latigazos. Ella misma explica
en su autobiografía, la dureza del régimen era el velo o la muerte. Como consecuencia, la apariencia femenina se usaba para justificar la discriminación y el acoso sexual a las mujeres. Satrapi representa esta idea cuando nos narra cómo su madre fue asaltada por dos hombres e insultada públicamente por no adaptarse a las nuevas leyes del chador, como se explica en este pequeño fragmento del cómic Persepolis. Las mujeres expuestas diariamente a este tipo de violencia generan un hábito que Bourdieu denomina violencia simbólica. Este concepto solo se realiza a través del conocimiento y el reconocimiento práctico. Es decir, se produce sin llegar al conocimiento y a la voluntad. Así pues, la dominación se manifiesta a través de cualquier tipo de violencia, ya sea verbal, física o psicológica. A continuación estudiaremos cómo dichos actos se manifiestan también en los organismos sociales y políticos dentro del país. La violencia estructural se construye dentro de la organización social y política que generan ejemplos de desigualdad de poder y de oportunidades. Tanto la violencia directa como la estructural interfieren en los derechos humanos esenciales como la libertad de expresión, las necesidades materiales y las necesidades no materiales como la solidaridad, la felicidad. El régimen islamista aspira a purificar la población iraní a través de la sumisión de la mujer, ya que la consideraban un peligro para el equilibrio social. Así pues, la violencia estructural supone la dominación de la sociedad con el fin de imponer una ideología. Este entorno genera un cambio en el comportamiento social que afecta a lo que pueden hacer, dónde pueden ir y con quién pueden estar. En Irán, la revolución islámica de 1979, liderada por Jomeini, triunfó gracias al miedo como instrumento de control de la sociedad. Así lo explica Marjan en esta ilustración. Entre las nuevas medidas de vestimenta, la prenda más polémica fue el chador. Su uso jugó un papel fundamental en el desarrollo de la vida de Satrapi, ya que supuso una mayor represión contra la mujer. Una de las escenas claves de la obra se centra en el discurso de Satrapi frente a un grupo de ulemas en su universidad. Ella argumenta y rebate las nuevas medidas de vestimenta femenina contrastadas con la ropa masculina occidental. Este es el fragmento del discurso que Satrapi da en frente de los ulemas. En el texto, en su discurso, Satrapi menciona los problemas, las dificultades que tienen una vestimenta más larga y por la incomodidad de dibujar durante sus clases. Y hace preguntas tan relevantes como las siguientes. ¿La religión defiende nuestra integridad física o simplemente se opone a las modas occidentales? No dudáis en criticar nuestra vestimenta, pero aquí nuestros hermanos se presentan con todo tipo de peinados y de ropa. ¿Cómo es que yo, como mujer, no puedo sentir nada mirando a los hombres con esta vestimenta, pero ellos sí pueden emocionarse con unos centímetros más de mi chador? Nuestra protagonista conocía perfectamente las contradicciones y la corrupción del gobierno. Dado que la hipersexualización femenina se debe a una ideología basada en la hegemonía masculina, el uso del velo no debería justificarse como un método de
que presenta a la mujer como una tentación impura. En su obra Beyond the Veil, Mernissi expone los rasgos del carácter de la mujer desde un enfoque masculino. En el caso del cristianismo y algunas corrientes filosóficas occidentales, como el psicoanálisis de Freud, definen la sexualidad femenina con carácter pasivo, mientras que el pensamiento islámico le aporta ese carácter activo. De este modo, el velo se convierte en un mecanismo que controla a la mujer y su sexualidad. El discurso de Jomeini solo acepta un modelo de mujer, una musulmana que constituya el pilar de la familia, que acate todas las leyes establecidas en la Sharia y que acepte la cosificación de género misógina prescrita para ella por la nueva versión gubernamental del Islam. No obstante, en términos de Abdelhad, el Islam no fija de un modo estático y definitivo un ideal de la condición femenina. Esta se compone de prácticas y las prácticas son cambiantes. De esta forma, el velo se considera una práctica religiosa sometida a las interpretaciones de los textos sagrados, pero no de las órdenes políticas del gobierno. Bourdieu explica cómo los regímenes dictatoriales utilizan la distinción biológica entre ambos sexos para justificar lo que es o no apropiado. Esta idea queda reflejada en Persépolis cuando dos policías paran a la protagonista porque los movimientos de sus nalgas cuando corría eran obscenos. Ante este comentario, Marjan critica la actitud inapropiada de ambos personajes. Al igual que Bourdieu, Foucault subraya la relación entre el género y el poder utilizada para dominar, imponer, prohibir y obligar. Después de estudiar varios ejemplos de la violencia directa y estructural, continuaremos con la violencia cultural. La violencia cultural demuestra la existencia de una norma social impuesta en la mentalidad de un colectivo. Esto provoca que la violencia directa y estructural pasen desapercibidas y se normalicen. Desde esta perspectiva, la violencia cultural permite explicar cómo las creencias dominantes pueden llegar a estar tan arraigadas en una cultura determinada. De este modo, la doctrina islámica servía para justificar ciertos comportamientos violentos contra las mujeres. Concretamente, nos referimos al caso de Nilüfar, narrado en Persépolis, una joven comunista que fue violada porque así lo dictaba la tradición islámica. Dada la ley coránica interpretada por el líder Jomeini, una joven comunista no podía ser ejecutada sin ser antes desvirgada tras el matrimonio con un oficial. A lo largo de la historia, el cuerpo femenino ha sido objeto de crítica y sexualización en el ámbito social, religioso, político, y en el caso de la mujer iraní, la religión es un componente indisociable de su sumisión bajo la dominación de un Estado patriarcal. Butler apoya esta idea explicando que el cuerpo femenino es definido y construido según el discurso patriarcal, mientras que el cuerpo masculino se rige por leyes universales sin necesidad de ser definido. Además de estos injustos prejuicios descritos, la mujer también sufría la constante cosificación de su cuerpo. En este caso, Marjan lo ejemplifica con un recuerdo sobre uno de sus compañeros de clase. Durante la guerra entre Irak e Irán, el ejército persuadía a los jóvenes musulmanes para combatir, prometiéndoles un paraíso colmado de mujeres bellas. En conclusión, la violencia directa y estructural fundan la base de la violencia cultural, que favorece la formación de un nuevo gobierno machista y patriarcal. En conclusión, Persépolis es una obra que nos invita a reflexionar sobre las diferencias entre géneros fundadas por el nuevo Estado islámico. Además, plantea el desafío del cuerpo femenino bajo este régimen patriarcal. Así nos encontramos ante un relato gráfico que desafía la configuración política y social de Irán. Esta rebeldía ideológica de nuestra protagonista
demuestran la necesidad de un cambio en la mentalidad de los ciudadanos iraníes. Antes de terminar, me gustaría agradecerles su atención. Muchas gracias.